Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo. En esta mañana quiero yo predicarles un pequeño sermón que yo le he titulado Cumpliendo con el llamado. Todos nosotros, hermanos, estamos en este lugar con un propósito. Amén. Todos, absolutamente todos, hermanos. Hermano, hermana, no estamos aquí por coincidencia. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado Amén. para hacer la voluntad y el propósito más que nada de Él. Amén. Amén. Cumpliendo con el llamado, este título yo le he puesto, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces todos, yo quiero creer que todos, cuando llegamos a la iglesia, llegamos con una necesidad. Amén. Llegamos buscando de Dios, llegamos porque tal vez ya nosotros ya no podíamos más con la carga que traíamos, o no sé, el problema, la necesidad. Pero una vez que llegamos a ese lugar, hermanos, que es la iglesia, que es la casa de Dios, llegamos con un propósito que Dios tiene para nosotros, con un llamado que Dios tiene. ¿Por qué cumpliendo con el llamado? ¿Por qué? Porque muchas de las veces Dios tiene un propósito para nosotros. Un ejemplo podría ser porque nuestra familia sea salva por medio de nosotros, para hablarles de Jesucristo. Amén. Otro ejemplo, hermanos, podría ser para permanecer fuertes ante las pruebas, ante las Amén. acechanzas del diablo. Y me puede oír, hermanos, diciéndole infinidad de cosas, infinidad de ejemplos, pero en esta mañana, hermano, yo quiero hablarle sobre el llamado que tiene Dios en su vida, hermano. Sobre el propósito que tiene Dios sobre cada uno de nosotros, sobre su matrimonio, usted joven, sobre usted, sobre su vida. Hermano, hermana, cada uno tenemos un propósito, hermano, tenemos un llamado, pues que muchas de las veces no sabemos cuál es, hermano. Amén. Pero ese propósito ahí está. Otro ejemplo podría ser, muchos podría ser para predicar el evangelio, para ministrar a personas. Otro sería para ganar almas. Otro para que Dios sane a una persona enferma por medio de usted, un amigo, un Amén. familiar. Para que Dios haga milagros, hermanos. Pero en esta mañana yo quiero hablarle cumpliendo con el llamado. Vamos a ir al libro de Juan, hermano. El capítulo 15, por favor. Vamos a leer un versículo ahí, Juan 15, versículo 16. Síganme en esta mañana, dice la palabra de Dios, Juan 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, mi Dios, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado, Señor, de estar aquí reunidos ante tu presencia, mi Dios. Yo te ruego, mi Dios, unja mis labios, Señor. Dame la unción, Señor, dame la gracia, Señor, en esta mañana, Señor, para predicar de tu palabra, Señor. Abre todo oído, Señor, todo corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos, Señor, ante tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, ministra, Señor, en esta mañana a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la nueva versión, hermanos, de Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. Amén. Entonces, aquí nos está hablando, hermanos, en este capítulo de Juan 15, 16, que tal vez muchos de nosotros, antes de llegar a la iglesia, antes de ser salvos, pues íbamos caminando por el mundo, ahora sí como ovejas sin pastor. Amén. Íbamos a ver a dónde nos llevaba la vida, muchas de las cosas buenas que nos pasaron, tal vez pensábamos nosotros que era por suerte de nosotros. Amén. Muchas veces pensamos eso cuando estábamos en el mundo, que Dios nos bendecía de una manera, y como ignorábamos todo eso por nuestra ignorancia, ay, qué suerte la que tengo, que si lo subieron a usted de puesto, que si ya ganaba más, que si algo bueno, una cosa buena que le llegó a su vida, lo manejábamos como por suerte. Pero aquí nos está hablando, hermanos, que nosotros no llegamos por coincidencia a la iglesia. No llegamos porque en nuestra vida llevamos una vida bien, una vida sin problemas. Al contrario, hermano.
Llegamos a buscando de Dios, tal vez con algo de carga, tal vez con una necesidad, un pendiente, algo que no nos dejaba vivir la vida de una manera tranquila. O sea, había ese vacío en nuestro corazón, es a lo que me quiero referir, hermano. Entonces nosotros, no, como le acabo de repetir, no llegamos por coincidencia. Dice aquí, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Dice la palabra de Dios que Dios ya nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Entonces, el propósito de Dios, hermano, el llamado de Dios que tiene para nuestras vidas en nosotros, está desde ese momento. Imagínense, o sea, ¿cómo es que Dios, hermano, sabe, aunque vamos a fallar, aunque vamos a cometer muchísimos pecados, y cómo Dios tiene ese llamado para nuestras vidas, hermano? Amén. Entonces, he aquí, hermano, la importancia del propósito y del llamado que tiene a cada uno de nosotros. Como le comentaba hace un momento, tal vez nosotros llegamos a la iglesia para que algún familiar, y que gloria a Dios que fuera toda nuestra familia en conversa, todas nuestras familias, sean salvas por medio de nosotros. Tal vez una amistad suya, tal vez un compañero de su trabajo, no sé, tal vez una persona que usted lo vea en algún momento de su vida, se la tope y está pasando por un problema, usted puede administrarle, hermano. O sea, no sabemos cuál sea el propósito o el llamado, como usted le quiera llamar, que Dios tiene para nuestras vidas, hermano. Amén. Pero de que lo hay, hermano, lo hay, hermano. Usted no está aquí porque quiso, usted está aquí porque Dios lo ha llamado. Amén. Dios tal vez lo sanó, hermano, cuando usted estaba pasando por un tiempo de enfermedad, por un tiempo de angustia. Dios lo cambió, hermano. Dios lo ha elegido a hacer el propósito de Él, hermano. Amén. Muchas veces, como le comentaba, muchos saben ya del problema que yo estuve pasando cuando me acerqué a los caminos. Entonces, en ese momento, Dios me cambió, hermano. Dios Amén. suplió todo las deudas que yo tenía. Dios cambió mi vida, Dios restauró mi matrimonio. Entonces, ¿usted cree que yo crea que no, Dios no tiene un propósito grande para mí? Claro que lo creo, hermano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuántas bendiciones, cuántos milagros no hemos visto. Es muy raro, hermano, que alguien que esté en la iglesia, que alguien que se esté congregando fielmente a Dios, no haya visto un milagro de Dios en su vida, no haya visto una bendición de Dios. Entonces, como le digo, no estamos en este lugar, hermanos, por coincidencia, hermanos. Estamos aquí con un propósito que es un propósito muy grande, es un propósito de Dios y que debe de cumplirse más que nada. Mire, le voy a leer otro versículo, hermano. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor, síganme en esta mañana. Quiero leerles aquí otro versículo. Dice la nueva versión de Romanos 8, 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hermanos, en este versículo nos está hablando, en este capítulo, de que Dios se encarga de acomodar todas las cosas, hermanos, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito, para que se cumpla ese llamado. Muchas veces, y la mayoría, esto pasa en nosotros los hermanos. ¿A qué me refiero? A los hombres. A veces tenemos un buen trabajo, tenemos un excelente trabajo, estamos ganando bien, no pasamos por necesidades, pero ¿qué es lo que nos impide a veces? Híjole, mi trabajo, que va a haber un avivamiento en la iglesia allá de la Zapata, que va a haber un avivamiento acá en la iglesia esta, y no podemos ir. Entonces, hasta ese mínimo detalle, hasta ese más mínimo detalle, Dios se encarga de acomodar esas cosas, hermano. Amén. Para que nosotros vayamos caminando conforme a su voluntad y podamos hacer ese propósito. Dios se encarga, si es de su trabajo, hermano, Dios se va a encargar de su horario. Dios se va a encargar también, claro, de sus finanzas. No se van, y siempre va a ser Dios. No va a ser porque usted va a tener palanca con el gerente, con el dueño de esa compañía, de su trabajo. No va a ser por suerte. No, Dios es el que se va a mover. Dios es el que va a hacer que no haya impedimento, hermano, para que usted cumpla con ese propósito. Amén. En la familia, hermanos, también muchas veces cuando nada más una persona de la familia, mujer, hombre, nada más es algo, hay muchos impedimentos, hay muchas oposiciones. ¿Por qué? Porque la familia no es salva
Esto se ve más en un joven, cuando un joven de su, nada más un familiar de ellos, que viene en este caso viene siendo un joven, es salvo, conoce de Dios, y sus papás, sus hermanos no lo son, muchas veces hay oposiciones, hay impedimentos que los papás no lo dejan ir, pero Dios, hermano, de cierta manera acomoda todas esas Amén. cosas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no sabe, joven, escuchen esta mañana, si usted, el propósito de usted haya sido que usted haya llegado a los caminos de Dios para que por medio de usted sus padres sean salvos, para que por medio de usted sus hermanos carnales sean salvos. Amén, amén. Como le comentaba hace un momento, no sabemos, hermanos, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No lo sabemos, cómo el día de mañana, cómo el día de mañana nosotros vamos a estar, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Amén. O sea, tenemos que cumplir más que nada con ese llamado, hermanos. Debemos de seguir, dice no lo busque, Filipenses 3:14 en la nueva versión dice, debemos de seguir avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios nos ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Porque recuerden, hermanos, como dice la palabra de Dios, que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Entonces dice aquí Filipenses, debemos de seguir avanzando, hermano, no estancándonos. Nosotros fuimos llamados para esto, hermano. Para esto. No olvídese que fue por coincidencia, olvídese de que usted no va a ser usado, porque usted no tiene, tal vez, usted no se sienta comprometido con Dios porque no tiene un ministerio, olvídese de que no tiene un propósito Dios en su vida. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, hermano. Tiene un llamado grande. Mire lo que dice aquí en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mire, ponga atención aquí lo que va a decir, lo que va a hablar a Dios en esta mañana. Primera de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice la nueva versión, permítame, de Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Aquí, hermano, nos está hablando en este versículo, en este capítulo de Primera de Pedro, que claro, tenemos un propósito, ¿verdad? Claro, eso tenemos que tener en mente, tenemos que tenerlo claro, y vamos a batallar. ¿Por qué? Aquí nos está hablando de que dice, porque Cristo sufrió por ustedes. Amén. O sea, ¿a qué se refiere en esta mañana con estas palabras, hermano? De que tal vez el propósito que tenga Dios para nuestras vidas, tal vez ese llamado que tiene Dios hoy para usted, hermano, véalo de esta manera. No va a ser algo que se lleve de la noche a la mañana, no va a ser algo fácil, pero no va a ser algo imposible. ¿A qué me refiero? Claro, Dios tiene ese propósito de nosotros y quiere que lo cumplamos. Pero no significa, hermano, que no vamos a tener batallas. No significa que no vamos a tener, vamos a pasar por problemas. Porque muchas de las veces va a haber problemas en nuestra vida. Vamos a cargarnos de cosas que tal vez ni siquiera problemas de nosotros son, pero van a ser batallas, hermano. Amén. Aquí mismo lo está diciendo, porque Cristo sufrió por nosotros. ¿Usted cree, hermano? Imagínese a Dios que cuando estuvo sufriendo allí en la cruz del Calvario, esos latigazos que le dieron esos hombres, todo lo que sufrió, toda la sangre que derramó por nosotros, o sea, tal vez si le hubieran preguntado, si no hubiera sido el Hijo de Dios, si hubiera sido una persona como nosotros, hubiera dicho, no, pues ¿por qué me van a pegar? ¿Yo por qué voy a sufrir por otras personas? Amén. Es como ahorita si lo vemos de esa manera. A ver, al hermano Luis lo agarra la policía porque cometió esto. No, pues órale, 30 tablazos. ¿A poco va a salir otro hermano, va a decir, o nuestro pastor, no, pues démelos a mí porque él no, el pobrecito? Pues se ve así como que algo que nadie lo va a hacer, o tal vez que alguien lo haría, por amor a nuestro hermano, por amor al prójimo. Pero claro, hermanos, vamos a tener batallas, vamos a tener luchas, hermano. Pero dice, para eso fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes, dice, dándonos ejemplos de que sigan sus pasos, hermano.
O sea, que de que vamos a pasar por tiempos de dificultad, los vamos a pasar. Amén. De que si los vamos a vivir, lo vamos a vivir. ¿Cuántas oposiciones, hermanos? Yo he escuchado de pláticas con mi pastor, de otros pastores, de que mismos pastores, aun cuando ya están en sus iglesias, son atacados por el mismo diablo, hermano, por la mentira. O sea, claro, o sea, va a ser una lucha espiritual, pero aquí nos está diciendo, dándonos ejemplo de que Cristo subió por nosotros, dice, para que sigan sus pasos. O sea, ¿a qué se refiere con esto? A perseverar, hermanos. Aun cuando la batalla, aun cuando la lucha venga y sea dura, a perseverar, hermano. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es la clave, hermano, para perseverar. El llamado que tiene Dios en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón, hermano, de que Dios tiene un propósito, algo grande para nosotros, hermano. Amén. Yo ahora en este tiempo que llevo congregándome, tal vez veanlo de esta manera, he tenido pues que esforzarme porque mis padres quiero verlos un día servir a Cristo, quiero verlos un día salvos. Amén. Yo quiero una familia conversa, que se congregue, hermano. No quiero una familia inconversa, porque quiero algo diferente ya, hermano. Quiero que mis padres, quiero que mis hermanos carnales tengan esa oportunidad de ver a Dios, de ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestra familia se acerque a los caminos de Dios? Amén. Yo quiero creer que todos nosotros. Muchas veces yo he platicado con mi esposa y yo le digo que por problemas que están pasando mis padres, mis hermanos, carnales, etcétera, yo digo, pero ¿por qué tenemos que llegar, hermanos, a veces a ese punto de que ya cuando ya no podamos con nuestras propias fuerzas, nos rendimos a Dios? Amén. O sea, ¿a qué me refiero? Pues de que yo les he hablado, yo les he ministrado, ellos han visto las bendiciones de Dios en mi vida, en mi matrimonio. Ellos me conocieron más que nadie, hermano, más que muchos de los hermanos de la iglesia, como yo era antes de ir a la iglesia. Mi mamá no me bajaba de mentiroso, mi mamá. Ya no me creía, me decía, otra de tus mentiras. Tal vez no eran mentiras piadosas o no piadosas, pero eran mentiras, hermano. Amén. Mi mamá siempre me decía, ya no te creo porque eres bien mentiroso. Ellos me conocieron lo que era antes y lo que soy ahora, hermano. Y yo no sé, a veces yo digo, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué si ellos ya vieron un cambio en mi vida, un cambio en mi matrimonio? ¿Qué esperan para acercarse a Dios? Pero no lo sabemos, hermano. Amén. No sabemos el propósito que Dios tenga para la vida de mis padres, para la vida de mis hermanos. Pero lo que yo quiero para ellos es que se acerquen a sus caminos. Amén. Yo quiero anhelo a mis padres adorando y alabando a Dios un día. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Todos anhelamos eso. Y gloria a Dios por todos los hermanos que tienen a sus papás, que tienen a sus hermanos carnales congregándose. Qué bueno. Amén. Pero muchos de los que no los tenemos, estamos anhelando ese milagro en la vida de nosotros. Pero para eso, hermano, tenemos que cumplir con ese propósito de Dios. Tenemos que cumplir con ese llamado que tenemos. Muchos de nosotros sentimos ese llamado en el corazón. Ese llamado nos impulsa a hacer grandes cosas para la obra de Dios, hermano. Entonces, porque como les comentaba al principio, claro, vamos a batallar. ¿Y cuántas pruebas usted, hermano, que tiene meses, un año, 2 años, años en la iglesia, cuántas batallas no ha pasado, no ha vivido en este tiempo que usted se ha estado congregando? En este tiempo que su fidelidad ha estado en Dios, ¿verdad? Que ha luchado, ha batallado, hermano. Amén. Claro, le ha costado. Si aquí mismo en 1 de Pedro nos está hablando de que cómo Cristo sufrió, hermano, por nosotros. ¿Usted cree que a nosotros no nos va a costar? Claro que nos tiene que costar, hermano. Pero agarrados de la mano de Dios, caminando a un lado de Dios, todo se va a cumplir, hermano. Créalo, pero créalo con su corazón. Miren lo que nos habla, otra de las cosas que nos habla en Isaías 65, capítulo 1. Vaya conmigo en esta mañana. Isaías, capítulo 65, versículo 1. Permítanme un poquito. Isaías 65, 1.
dice la palabra de Dios, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Entonces, una vez que usted, hermano, ya obtuvo, perdón, este llamado, haga las cosas como Dios, hermano. ¿A qué me refiero? Haga las cosas imitando a Dios. Amén. Si usted cree, hermano, que porque no tiene un ministerio que lo comprometa con su congregación, con el servir de Dios, o sea, que lo comprometa con Dios, usted piensa que Dios no tiene un propósito en su vida, está equivocado, hermano. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Muchas de las veces todos los que tenemos ministerio, pues sentimos como un compromiso, hasta de cierta manera, o sea, y tenemos, claro, un compromiso con Dios. Pero muchas de las veces ese compromiso pasa a ser algo más que al propósito de Dios. O sea que, no, pues ¿por qué no puedo faltar a la iglesia? ¿Por qué? Pues es que tengo un ministerio. O sea, solamente lo ve de esa manera, no porque usted tiene un propósito para Dios. Y muchos de los hermanos también, que no tienen un ministerio, que solamente se congregan, también piensan que no tienen un propósito para Dios. Pero claro, hermano, Amén. claro que, como les comentaba, todos tenemos un propósito en Dios. Todos tenemos un llamado, hermano. Unos van a tener, como muchos van a tener ministerio, otros tal vez no. Pero todos somos claves, hermanos, para el propósito de Dios. Todos somos claves también para nuestra iglesia, hermano. Somos como un equipo, somos la herramienta de Dios. Nosotros servimos de esta manera, apoyamos a nuestro pastor de esta manera, otros de otra manera, pero todos, hermanos, absolutamente todos tenemos un llamado de Dios. Amén. El que algunos de nosotros tengamos ministerio, hermano, no significa que los que no tienen no van a tener un propósito en Dios. Todos, hermanos, tenemos un llamado y que por algún motivo hasta el día de hoy Dios nos ha mantenido firmes, hermano. Amén. Y no se equivoquen esta mañana. No quiere decir que los hermanos que tal vez ya que se han alejado, que ya no sé, se desanimaron, Dios no tenga un propósito en sus vidas. Claro que la tiene. ¿Por qué? Porque por algún motivo ellos llegaron ahí, a ese lugar. Ellos conocieron de Dios, ellos fueron salvos, ellos se congregaron por algún motivo, por algún propósito, hermano. Pues es que allí el ejemplo, hermano, de lo que les leí ahorita en 1 de Pedro 2:21, o sea, de que vamos a batallar si Cristo Jesús, hermanos, sufrió por nosotros. Imagínense, o sea, que nosotros no vayamos a vivir para seguir adelante. Pues claro, vamos a batallar, pero pues si nos vamos a desanimar por la primera prueba que venga a nuestras vidas, pues entonces tenemos que verdaderamente, hermanos, esforzarnos. Amén. Esforzarnos más que nada y ser fieles a la obra de Dios. Ser fieles, no lo busquen, me dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3:9, dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis la bendición. Amén. Entonces dice, no devuelvan mal por mal, entonces, sino que ayudar, hermano. Muchas veces debemos de ayudar también al prójimo, hermano. Como les comentaba, una vez platicando con mi pastor, yo no sabía de un pastor, creo que fue la primera iglesia que mandó el pastor Mitchell, el líder de nuestro compañerismo, que cuando lo mandaron, o sea, al campo, él sufrió un accidente, fíjese. Él sufrió un accidente, entonces que ese accidente lo dejó en silla de ruedas. No recuerdo la verdad del nombre de este pastor, porque su nombre es en inglés, es americano. Entonces, pues que la iglesia dice que comentaban que, pues no, que era una oposición, que esto no era de Dios, ya muchos decían que, pues que no, que ya no se fuera, pues quedó en silla de ruedas este hermano por ese accidente que él tuvo. Ya iba hacia la ciudad que le iban a mandar y quedó pues en silla de ruedas. Entonces, él se aferró, hermano. No recuerdo también si me dijo mi pastor que también aún así el pastor, él le decía, no, ya no te vayas, mira, no. Este hermano, este pastor, dijo, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a cumplir con ese propósito. Amén. Si Dios me llamó, Dios es porque me va a respaldar, Dios es el que va a tomar el dominio, el que va a tomar el control sobre mi vida, sobre mi propósito, Amén, sobre lo amén. que ha sido llamado. Y este pastor
se fue, salió al campo y ahorita es uno de los líderes mundiales de nuestro compañerismo. Tiene muchísimas iglesias y es una de las iglesias más grandes de nuestro compañerismo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Claro que va a haber oposiciones, hermano. Amén. Claro. Y va a haber, no sé por qué, porque el diablo la va a estar peleando para que usted no haga el propósito, el llamado de Dios, para que usted se aleje de los caminos de Dios. Y una de las cosas que tiene el enemigo es que es paciente, hermano. Es que busca la oportunidad para que a usted, en el primer descuido que usted dé, se le meta allí en su oído, se le meta en su corazón. Y es cuando vienen las luchas, vienen las batallas. Por ejemplo, algo que influyó en mí hace tiempo fue mi falta de carácter hacia mi familia, hacia mis padres, hacia mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo decía una cosa, no, pues ya ellos sabían que yo servía a Dios, que iba a la iglesia, pero me acercaba, por ejemplo, a los convivios que tenían con mis tíos, y pues hasta si de cierta manera no era un ambiente sano ni para mí, ni para mi esposa, ni para mis hijos. O sea, ¿a qué me refiero que no era un ambiente sano? No que había drogas, ni mucho menos, pero simplemente la música secular, pues la cerveza allí, entonces todo ese tipo de cosas, hermano, era que por mi falta de carácter hacia mi familia, o sea, eso me hizo hasta de cierta manera algo batallar. Amén. ¿Por qué? Porque no, o sea, al contrario, para seguir adelante tenemos que tener firme nuestro carácter, o sea, un carácter de que usted diga, no, vente, los invitamos para acá, y decir, no, hermano, o no, papá, no, hermano, carnal, o etcétera. Pues yo sirvo a Dios, yo soy cristiano y pues no me es sano ese tipo de ambiente. Últimamente, no sé si ya lo había platicado, he estado yo visitando mucho a un primo, es un primo segundo mío, es un matrimonio, él y su esposa, y hemos estado conviviendo de muy buena manera. Ya le hice la invitación a la iglesia, espero que ahora nos pueda visitar ahora en la tarde, pero desde el primer momento que nos empezamos ¿cómo se puede decir?, a visitar más, yo le dije, ¿sabes qué? Mira, primo, de esta manera mi familia y yo servimos a Dios, mira, no estamos en un lugar donde tomen cerveza, por esta cuestión, por lo otro, le expliqué, y él lo pudo entender, hermano. O sea, a él le gusta convivir, su matrimonio le gusta convivir con mi matrimonio, y Amén. gloria a Dios, como le comentaba. ¿Por qué? Porque quiero creer que todavía hasta él alcanza la promesa de Dios, hermano. Entonces, Amén. si tal vez también para mí es un propósito de que por medio de mí mi primo sea salvo, pues tengo que cumplirlo, tengo que esforzarme, hermano. Amén. Pero imagínense si no le cuento de que yo sirvo a Dios, de que soy cristiano, y lo dejo pasar por desapercibido, a él se le va a hacer fácil y va a decir, ahora primo, tenga, échese una cerveza. No, tenga, tómesela. Pero no, claro, o sea, desde un momento, o sea, no que se dejen las cosas claras, hermano, pero simplemente decir a nuestras familias inconversas lo que uno cree, por lo que uno lucha, hermano, por Amén. lo que uno se esfuerza. Y esa es la clave, hermano, para cumplir ese llamado, ese propósito en nuestras vidas, hermano. Como les comentaba hace un momento, porque Dios quiere que vayamos de gloria en gloria. Mire, quiero terminar, hermanos, leyéndoles este versículo de 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, en la Nueva Versión, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Mire, se lo quiero leer también aquí lo que dice nuestra Biblia, hermanos, porque dicen otras palabras diferentes y tal vez a usted se le pueda acomodar más a lo que nos está hablando en 2 de Timoteo 1:9, permítame. 2 de Timoteo, aquí está. Capítulo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, que aquí, hermano, como le comentaba hace un momento, de que Dios tiene ese propósito en nuestras vidas desde el vientre de nuestra madre, o sea, desde antes de nuestra existencia.
Entonces aquí nos está hablando, ya para terminar, hermanos, con este, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, muchísimo antes. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, de que el propósito de nosotros, el llamado que tenemos para Dios, dice, no va a ser por nuestras obras, dice, no conforme a nuestras obras. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Muchas veces pensamos nosotros que porque ayudamos a un hermano, que porque tal vez, no sé, sea de que tenga hermano, ahí le va, o a una persona, tenga, lo aliviana usted con dinero, hermano, o hace una buena obra, pensamos que esos son los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. No, o sea, claro, o sea, debemos de bendecir, debemos de ayudar cuando tenemos las posibilidades, aun cuando usted no tenga las posibilidades, si le nace ser de bendición para una persona, claro, o sea, también eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que ayudemos al prójimo, que tengamos más amor por el prójimo. Claro, o sea, no se equivoque. Pero aquí dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice, sino conforme, sino según el propósito suyo, o sea, el propósito de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Como les decía, claro, debemos de bendecir, debemos de ser de bendición para personas. Muchas veces, vamos a conocer personas que tal vez, no sé, su estatus social, su estatus económico es bajo o puede ser alto, pero si usted, hermano, le nace bendecirlo, le nace ayudarlo de corazón, claro, también debemos de hacer unas buenas obras. Amén. Para Dios. Pero aquí lo que nos está dando, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes, hermano, yo decía, cuando mi pastor me acababa una vez me acuerdo, me habló, tenía algunos meses yo de congregarme, o sea, fielmente ya en la iglesia. Recuerdo que, de hecho aquí vivíamos, pero vivíamos en el departamento de arriba. Y ya era, no me acuerdo, ya era tarde, creo. Era cerca de conferencias. Y ya me llama mi pastor y es cuando me dice, pues ahí estábamos hablando, y entre la plática me dice, no, pues qué hermano, no se quieren ir al campo tú y tu esposa. Y, canijo, pues yo no lo entendía, ¿verdad? Le dije, ¿cómo, pastor? ¿A qué se refiere? Pues sí, a que se vayan a abrir una iglesia. Bueno, ya terminé de hablar con mi pastor, le comenté yo a mi esposa, y pues mi esposa, no, hombre, una sonrisota de orilla a orilla, pero yo, dentro de mí, yo decía, pero pues, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué pues si tengo bien poquito yendo a la iglesia? O sea, ¿por qué yo? Pues, si hay más hermanos que tienen ahí tiempo en la iglesia, ¿por qué nosotros? O sea, yo no podía entenderlo, yo hasta decía, pero si yo ni siquiera he estado orando para ser pastor, yo no, o sea, no, como en ese momento no había, como quien dice en mí, un sentir por ser pastor, por predicar de la palabra de Dios. Y pues yo no, me entraba la duda de que yo decía, pues ¿por qué yo? Pero aquí claramente, hermanos, en este versículo nos está hablando, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, aquí, hermano, yo puedo verlo en mi ejemplo, que era la gracia de Dios que estaba en mí. Amén. Tal vez en ese tiempo yo no tenía un sentir por predicar de la palabra de Dios, no tenía un sentir por ser pastor, pero la gracia de Dios estaba sobre mí. O sea, ¿a qué se refiere? Que Dios me estaba dando esa gracia para cumplir con ese propósito que Él me había dado. Y de esa manera yo pude entender, hermano, que yo tenía que cumplir con ese llamado. Amén. Y de esa manera usted tiene que cumplir, hermano, con ese llamado, con ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos con reverencia a Dios en esta mañana. Y quiero, hermano, en esta mañana quiero que mediten estas palabras, en este pequeño sermón que le he predicado. Medite, hermano, no lo pase desapercibido, hermano, no lo pase, porque esta es una de las cosas, hermano, que nos va a ir haciendo que la bendición de Dios nos ayude de que vayamos de gloria en gloria, hermano. Claro que vamos, como les dije hace un momento, sí, vamos a batallar, sí. Vamos a pasar por tiempos difíciles.
pero Dios siempre va a tener el control, hermano, de nuestra vida. Sabemos que después de la lucha, sabemos que después de la batalla viene la bendición, hermanos, en nuestras vidas. Y Dios, hermano, en esta mañana quiere manifestarse en su vida. Dios quiere que usted le sirva fielmente. Dios quiere que cumpla con ese propósito, hermano. Si tal vez usted se vio reflejado en este ejemplo que yo di, o tal vez usted de esta manera es diferente, usted tal vez siente que siente un anhelo por hacer la voluntad de Dios, siente un anhelo por tener un ministerio, siente un anhelo por predicar la palabra de Dios, por ser pastor, yo qué sé, hermano. Es porque la gracia de Dios, hermano, está sobre usted, hermano. Y aún así, hermano, si usted no sintiera este tipo de cosas, este tipo de ejemplos que le estoy dando, Dios tiene un propósito en su vida, hermano. Dios tiene un llamado en su vida. ¿Qué es? No lo sé. No, yo no se lo podría explicar, ni nuestro pastor, pero Dios tiene algo grande, tiene algo preparado para su vida, para su ministerio, para su matrimonio, para usted joven en esta mañana. Dios tiene algo grande, hermano, para nosotros. Y debemos de ir, como le dije hace un momento, debemos de ir en gloria y seguir avanzando más que nada. El año va comenzando, hermanos, ya casi se nos va este mes. Nuestro pastor en predicaciones pasadas nos ha dicho, hagan un pacto con Dios. Hagan un pacto con Dios, esforcémonos, hermanos, verdaderamente. Y que Dios nos ayude a seguir adelante este año, que Dios nos afirme más para cumplir con su propósito. Vamos a orar todos juntos en esta mañana y vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a cumplir con ese propósito que muchos no sabemos todavía hasta el día de hoy qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero que verdaderamente, hermanos, nos vamos a esforzar por cumplir ese propósito, ese llamado. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entrar en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. A seguir haciendo más que nada de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este propósito, Señor. Con este llamado, Señor, que has puesto en nuestras vidas, Señor, que has puesto en nuestros corazones, Señor. Quita toda piedra de tropiezo, Señor. Quita todo impedimento, Señor. Quebranta, Señor, todo desánimo, Señor, toda frialdad en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, cumpliendo, Señor, con este llamado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a esforzarnos, Señor. A imitar, Señor, de tu santidad, Señor, y a imitarte a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Danos más amor por ti, Señor. Danos más amor por el prójimo, Señor, pero sobre todo danos más amor por tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gracias, Dios, gracias, Cristo. Amén, amén. Guardes, hermano, este mensaje, guarde estas palabras en su corazón y más que nada, póngalas por obra. Dios nos va a ayudar, créanme lo que Dios nos va a ayudar. Nos vemos en el servicio de la tarde, hermanos. Dios los bendiga.